Usar ese libro como una guía para la vida hoy en día suena una locura. ¿Por qué fue eliminado el libro de Enoc de la Biblia? Imagina un texto tan enigmático, tan polémico, que incluso el Vaticano quiso mantenerse al margen. El libro de Enoc, un antiguo escrito lleno de relatos sobre ángeles caídos, conocimientos ocultos y un orden cósmico secreto, fue excluido de las Sagradas Escrituras. Forma parte de esas historias bíblicas sobre ángeles y demonios, pero en realidad está hablando de algo más profundo. Seres interdimensionales, entidades oscuras. Pero ¿qué verdad revela realmente este libro? ¿Y por qué, después de siglos, vuelve a captar la atención del público? Acompáñanos a descubrir cómo Joe Rogan expone que el Vaticano silenció deliberadamente el libro de Enoc tras las revelaciones que contenía. Este antiguo texto fue muy popular durante los primeros 700 años del cristianismo, hasta que desapareció de la circulación. Dejó de publicarse, se desvaneció de la historia. Joe Rogan nunca ha rehuido los temas polémicos, ya sea conspiraciones gubernamentales, civilizaciones antiguas o saberes prohibidos. Él se siente atraído por aquellas ideas que cuestionan la narrativa oficial. Por eso, el libro de Enoc, rechazado por el Vaticano, encaja perfectamente con los temas que suele tratar en su podcast The Joe Rogan Experience. Allí ha recibido a numerosos invitados especializados en historia perdida, conocimientos suprimidos y misterios religiosos. Desde Graham Hancock, quien cuestiona la arqueología convencional, hasta Randall Carlson, que investiga catástrofes antiguas, Rogan se sumerge constantemente en la idea de que la historia que conocemos puede no ser la historia completa. Y cuando se trata de textos religiosos, su interés aumenta aún más si han sido excluidos de la Biblia. ¿Qué hace tan fascinante al libro de Enoc para Rogan? La respuesta es sencilla. Le encantan los misterios. Y cuando una institución religiosa poderosa como el Vaticano rechaza algo con tanta firmeza, la curiosidad no hace más que crecer. ¿Por qué fue excluido? ¿Qué secretos contiene? ¿Y lo ocultaron intencionalmente al público? Rogan tiene un talento especial para cuestionar la autoridad, ya sea en la política, la ciencia o la religión. A menudo argumenta que instituciones como el Vaticano tienen una larga historia de controlar las narrativas, y el caso del libro de Enoc podría no ser la excepción. Una de las conversaciones más intrigantes sobre este tema ocurrió cuando entrevistó al Dr. Michael Heiser, un erudito bíblico especializado en textos antiguos. Heiser explicó que el libro de Enoc describe cómo los ángeles, los vigilantes, descendieron a la tierra, enseñaron conocimientos prohibidos a los humanos y acabaron corrompiéndolos. Esta idea, de seres divinos interactuando directamente con los humanos, desafía las enseñanzas tradicionales del cristianismo. Y quizás por eso la Iglesia se alejó tanto del texto. Pero no solo se ha hablado de Enoc. Rogan también ha mencionado otros escritos religiosos prohibidos u olvidados, como el Evangelio de Tomás, que presenta enseñanzas atribuidas a Jesús que ofrecen una visión muy distinta del cristianismo. O los manuscritos del Mar Muerto, que han transformado el entendimiento académico sobre el judaísmo antiguo y los orígenes del cristianismo. La idea de que instituciones religiosas hayan ocultado ciertos libros por no encajar con su doctrina es exactamente el tipo de discusión que alimenta el interés de Rogan y su audiencia. Entonces, si el Vaticano realmente ignoró o incluso suprimió el libro de Enoc, la gran pregunta es, ¿qué contiene? ¿Qué lo hace tan controvertido como para haber sido excluido de la Biblia? Para entender por qué Joe Rogan y tantas otras personas están fascinadas con este libro, es necesario mirar más de cerca su contenido. El libro de Enoc es un antiguo texto judío que se cree fue escrito entre el 300 a.C. y el 100 d.C. Tradicionalmente se le atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé, el mismo Noé de la famosa historia del diluvio. A diferencia de muchas otras figuras bíblicas, Enoc destaca porque la Biblia afirma que no murió, sino que fue llevado por Dios. Génesis 5:24.
una afirmación enigmática que ha alimentado especulaciones durante siglos. Algunos creen que Enoc ascendió a un plano superior y recibió conocimiento divino. El libro de Enoc afirma revelar lo que él vio. El texto está dividido en varias secciones, cada una con contenidos extraños y místicos. Una de las partes más conocidas es el libro de los vigilantes, que narra la historia de un grupo de ángeles llamados vigilantes, que descendieron a la tierra y tuvieron contacto con los humanos. Estos ángeles caídos, liderados por un ser llamado Semiasa, enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos como la metalurgia, la fabricación de armas, la astrología e incluso el uso de cosméticos. Además, tomaron esposas humanas, lo que resultó en el nacimiento de los Nefilim, seres híbridos gigantescos que, según se dice, eran extremadamente poderosos y peligrosos. Esta parte del libro coincide con un breve pasaje de la Biblia en Génesis 6:1-4, donde se menciona que los hijos de Dios tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim. Sin embargo, el libro de Enoc amplía esta historia con un nivel de detalle asombroso. También describe cómo estos ángeles corrompieron el mundo, causando caos y violencia, lo que llevó a un castigo divino. Según el texto, Dios ordenó el gran diluvio no solo para purificar la maldad humana, sino específicamente para eliminar a los Nefilim y su influencia. Esta interpretación le da una dimensión completamente nueva a la historia del Arca de Noé. ¿Acaso el diluvio no fue solo por el pecado humano, sino para erradicar a estos seres híbridos? Otra sección del libro, conocida como el libro de las parábolas, presenta a Enoc como un profeta que tiene visiones del cielo y el infierno. Describe la llegada de una figura mesiánica a la que se refiere como el Hijo del Hombre, un término que más tarde se asociaría con Jesús en el Nuevo Testamento. Algunos estudiosos creen que los primeros cristianos pudieron haberse inspirado en el libro de Enoc, a pesar de que nunca fue reconocido oficialmente por la Iglesia. Entonces, ¿por qué el Vaticano nunca lo incluyó en la Biblia, si era lo suficientemente importante como para ser leído ampliamente en las comunidades judías antiguas, y si se encontraron fragmentos del mismo entre los rollos del Mar Muerto? Para entender eso, hay que conocer cómo se formó el canon bíblico. A diferencia de lo que muchos creen, la Biblia no apareció de repente en su forma final. Fue el resultado de siglos de debates y decisiones por parte de los primeros líderes cristianos, quienes determinaron qué libros debían incluirse y cuáles no. El libro de Enoc fue uno de los textos que quedaron fuera. La razón principal, su teología. El libro presenta una versión de la historia religiosa que no encaja completamente con la doctrina cristiana tradicional. Habla extensamente sobre ángeles caídos, los vigilantes, su corrupción de la humanidad y el nacimiento de los Nefilim. Aunque la Biblia menciona brevemente estos temas, el libro de Enoc los desarrolla con detalles sobrenaturales que pudieron parecer problemáticos para los líderes de la Iglesia primitiva. La Iglesia católica siempre ha mantenido una jerarquía teológica estructurada, con roles claramente definidos para ángeles, demonios y seres divinos. En cambio, el libro de Enoc describe un mundo mucho más caótico y rebelde, donde los ángeles actúan por cuenta propia, rompen leyes divinas y se involucran directamente en los asuntos humanos. El hecho de que se les atribuyera a los humanos el acceso a conocimientos prohibidos que iban desde el arte de la guerra hasta el maquillaje no fue bien recibido por los primeros líderes de la Iglesia. Esta idea sugería que algunos de los mayores avances de la humanidad provenían de fuentes ajenas al plan divino, lo cual generaba incomodidad. A diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron ampliamente aceptados y difundidos entre las primeras comunidades cristianas, el libro de Enoc nunca alcanzó una popularidad generalizada dentro del cristianismo tradicional. Aunque fue leído por algunos grupos judíos e incluso mencionado en algunos escritos cristianos primitivos, nunca logró el nivel de aceptación necesario para ser considerado escritura sagrada. Uno de los principales motivos fue que, para cuando el cristianismo comenzó a formar su propio canon bíblico,
Los líderes judíos ya habían rechazado el libro de Enoc como un texto no canónico, lo que redujo aún más las posibilidades de que los líderes cristianos lo incluyeran. El proceso de definir qué libros formarían parte de la Biblia incluyó múltiples concilios a lo largo de los siglos, como el concilio de la Odisea en torno al año 363 d.C. y el posterior concilio de Cartago en 397 d.C. En estas reuniones se revisaron numerosos textos religiosos para determinar cuáles eran verdaderamente inspirados por Dios. El libro de Enoc no fue incluido en el canon final, probablemente por su contenido místico y controvertido. Curiosamente, algunas figuras cristianas tempranas como Tertuliano apoyaban el libro y lo consideraban relevante. Sin embargo, a medida que el cristianismo fue creciendo y estructurándose, sus líderes comenzaron a distanciarse de textos que promovían teologías especulativas o poco convencionales, consideradas una amenaza para la doctrina establecida. Aunque no hay pruebas concluyentes de que el Vaticano haya eliminado deliberadamente el libro de Enoc, es evidente que su exclusión no fue un simple accidente. Muchos creen que sus enseñanzas sobre ángeles caídos, conocimientos secretos y castigos divinos resultaban demasiado polémicas o incluso peligrosas para la doctrina cristiana tradicional. Por ejemplo, la idea de que los ángeles pudieran interactuar físicamente con humanos, tener hijos con ellos y dar origen a híbridos conocidos como Nefilim, plantea serios cuestionamientos teológicos. Si estos eventos ocurrieron realmente, ¿qué implicaciones tiene eso sobre la naturaleza de los ángeles? ¿Pueden revelarse de forma tan radical? ¿Aún interfieren en los asuntos humanos? Estas son las preguntas que podrían poner en jaque los cimientos de la doctrina cristiana convencional. Pero lo que hace al libro de Enoc verdaderamente fascinante no es solo su antigüedad, sino las afirmaciones tan impactantes y fuera de lo común que contiene. El Vaticano no lo reconoció, los eruditos judíos se distanciaron, y sin embargo, el libro se niega a desaparecer en el olvido. ¿Por qué? Porque plantea ideas que, si alguna vez fueron consideradas heréticas o peligrosas, hoy resultan aún más intrigantes. Entonces, ¿qué dice exactamente el libro de Enoc que incomodó tanto a las autoridades religiosas? Aquí van algunas de sus revelaciones más controvertidas. Los vigilantes y el conocimiento prohibido. El libro de Enoc habla de un grupo de ángeles llamados vigilantes, enviados a observar a la humanidad. Pero en lugar de limitarse a observar, decidieron involucrarse, y mucho. Descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y les enseñaron conocimientos que, según la tradición, no debían ser revelados. Conocimiento prohibido. Este no era cualquier tipo de conocimiento. Según el libro de Enoc, los vigilantes introdujeron la metalurgia, lo que llevó a la creación de armas, así como la astrología, la magia e incluso el maquillaje. La idea de que seres divinos poderosos fueron responsables de impulsar la civilización humana es radical, especialmente en contraste con las enseñanzas religiosas tradicionales que afirman que la sabiduría y el conocimiento deben provenir de Dios, no de ángeles rebeldes. El problema principal es que esto contradice directamente la narrativa dominante de que el progreso humano fue guiado únicamente por la voluntad divina. Si los vigilantes realmente educaron a los primeros humanos, ¿significa eso que nuestros avances no formaban parte del plan original de Dios? Este tipo de dilema teológico es justo lo que podría incomodar a las autoridades religiosas. Los Nefilim, gigantes hijos de ángeles y humanos. Quizás la afirmación más famosa y extraña del libro de Enoc sea la existencia de los Nefilim, hijos de los vigilantes y mujeres humanas. Eran seres híbridos, gigantes y poderosos, con habilidades extraordinarias. La idea de híbridos entre humanos y ángeles no es exclusiva de Enoc. También aparece brevemente en la Biblia, en Génesis 6, 1, 4. Pero mientras la Biblia es vaga, el libro de Enoc entra en detalle,
describiendo a los Nefilim como monstruos que aterrorizaban la tierra. Eran tan destructivos que, supuestamente, Dios no tuvo otra opción que eliminarlos con el gran diluvio. Si esto fuera cierto, cambiaría radicalmente nuestra interpretación de la historia del diluvio. ¿Fue realmente un castigo por el pecado humano o un intento de eliminar una especie antinatural sin lugar en la creación? Y si los Nefilim realmente existieron, ¿podrían quedar rastros de su influencia en la historia? Algunos investigadores marginales incluso señalan estructuras megalíticas antiguas y mitos sobre gigantes como posibles evidencias. El viaje de Enoc a los cielos y visiones de otros mundos. Otra parte del libro describe cómo Enoc fue llevado en un viaje a través de los cielos, donde se le mostraron misterios cósmicos, lugares de juicio, seres celestiales y diferentes niveles del cielo y del infierno. Aquí es donde el texto empieza a parecerse menos a la Biblia tradicional y más a la mística antigua. Las visiones de Enoc describen un universo estructurado, con cortes divinas, reinos ocultos y profecías apocalípticas. Algunas de estas descripciones recuerdan sorprendentemente a conceptos cristianos posteriores sobre el cielo y el infierno, lo que sugiere que el libro de Enoc pudo haber influido en el pensamiento cristiano temprano, a pesar de no haber sido incluido oficialmente en la Biblia. Quizás lo más fascinante es que a Enoc se le dice que no morirá como los demás hombres. En cambio, es llevado al cielo y transformado, convirtiéndose en algo más que humano. La idea de un ser humano ascendiendo a un estado divino sin morir es rara en los textos religiosos. Algunos incluso especulan que esta versión de la historia de Enoc pudo haber influido en creencias posteriores sobre Jesús. Profecías sobre el fin del mundo. El libro de Enoc no solo se enfoca en el pasado, también hace audaces predicciones sobre el futuro. Habla de un apocalipsis venidero, el juicio divino y la llegada de una figura mesiánica llamada el Hijo del Hombre, un título que más tarde se asociaría con Jesús en el Nuevo Testamento. Si este libro fue escrito mucho antes del cristianismo, ¿cómo pudo contener un concepto que luego se volvió central en esa religión? Algunos argumentan que los primeros cristianos pudieron haber sido influenciados por las profecías de Enoc, mientras que otros creen que fue una coincidencia. Sea como sea, es curioso ver cómo ideas de un libro prohibido resuenan en tradiciones religiosas posteriores. Una visión diferente del juicio divino. A diferencia del sistema más simple de cielo e infierno que plantea la doctrina cristiana posterior, Enoc describe una vida después de la muerte más compleja y estratificada. Presenta un mundo donde justos y malvados están separados, pero con grados variables de castigo o recompensa según sus acciones. Esta versión de la justicia divina se parece más a ciertas ideas del judaísmo antiguo e incluso del cristianismo primitivo, que luego fueron desplazadas por doctrinas más rígidas. Simplificado en el sistema común de creencias sobre el cielo y el infierno, si esta fue una comprensión anterior del juicio divino, ¿por qué cambió? ¿Podría el libro de Enoc representar una versión más antigua y original de estas creencias? Existen casos similares con otros textos religiosos prohibidos. Si el libro de Enoc no fue el único que se dejó fuera de la Biblia, ¿qué otros escritos fueron rechazados? Y, más importante aún, ¿por qué se excluyeron algunos libros mientras que otros se conservaron? La decisión del Vaticano de omitir el libro de Enoc es solo un ejemplo de cómo las autoridades religiosas han moldeado el conocimiento espiritual a lo largo del tiempo, pero no es el único. Hay muchos otros textos llamados prohibidos o perdidos que, al igual que Enoc, presentan versiones alternativas de la historia bíblica, desafían la teología tradicional o introducen ideas radicales que no encajaban en la narrativa preferida por la Iglesia. Entender estos otros casos ayuda a poner a Enoc en contexto. ¿Fue una excepción o parte de un patrón más amplio? Veamos algunos de los textos más conocidos que fueron excluidos del cristianismo oficial. El Evangelio de Tomás, los dichos secretos de Jesús. Uno de los libros no canónicos más famosos
es el Evangelio de Tomás. A diferencia de los 4 evangelios aceptados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se centran en la vida, milagros y crucifixión de Jesús, el Evangelio de Tomás está compuesto únicamente por sus dichos. No hay narrativa, solo supuestas citas directas de Jesús, muchas de ellas con un tono mucho más místico que el que se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, una de las frases más conocidas dice: «El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Parte un trozo de madera y allí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás allí». Esto suena muy distinto a las enseñanzas cristianas tradicionales, que presentan a Jesús como un Salvador divino, no como una figura que promueve la iluminación personal. Este libro sugiere que la salvación se alcanza a través del autoconocimiento y la comprensión de un saber oculto, una idea más cercana a la filosofía oriental que al cristianismo convencional. ¿Por qué fue rechazado? Probablemente porque no daba protagonismo a las instituciones religiosas. Si las personas podían encontrar a Dios dentro de sí mismas, ¿cuál era entonces el papel de la Iglesia? Esa era una pregunta incómoda para los líderes religiosos. Los manuscritos del Mar Muerto, una biblioteca bíblica oculta. En 1947, un hallazgo en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, lo cambió todo. Una colección de antiguos textos judíos, hoy conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, reveló escritos religiosos largamente perdidos, ocultos durante miles de años. Algunos de estos manuscritos contenían versiones de libros ya incluidos en la Biblia, pero con diferencias sutiles. Otros eran completamente nuevos y ofrecían interpretaciones alternativas de eventos religiosos. Algunos incluso mencionaban múltiples figuras mesiánicas, lo cual suponía un gran desafío para la teología cristiana. Curiosamente, partes del libro de Enoc fueron halladas entre estos manuscritos, lo que demuestra que fue considerado importante por ciertas comunidades judías antiguas. Si Enoc era ampliamente leído y respetado en su tiempo, ¿por qué fue eliminado después de la tradición religiosa? La misma pregunta aplica a muchos otros textos encontrados en esta colección, libros que, por diversas razones, fueron borrados de la historia oficial. El Apocalipsis de Pedro, una visión diferente del más allá. Otro libro prohibido fascinante es el Apocalipsis de Pedro, que ofrece una versión alternativa del cielo y el infierno. A diferencia del sistema más estructurado que después se convertiría en doctrina cristiana, la visión de Pedro sobre la vida después de la muerte era más gráfica, detallada y chocante. Describía castigos para los pecadores tan extremos que hacen parecer suave al infierno de Dante. Las autoridades eclesiásticas decidieron que esta visión era demasiado brutal e incompatible con las enseñanzas oficiales. Con el tiempo, fue descartada, dejando solo los conceptos familiares de cielo e infierno que conocemos hoy. Rogan y el conocimiento perdido. En varios episodios de su podcast, Joe Rogan ha mencionado estos conocimientos olvidados, antiguos misterios y cómo la academia tradicional suele ignorar teorías alternativas sobre la historia religiosa. A menudo se pregunta por qué ciertas historias fueron destacadas mientras que otras fueron enterradas. Si los antiguos tomaban en serio a Enoc, y aún hoy es considerado escritura en algunas tradiciones, ¿no significa eso que tiene valor? Uno de los puntos clave que plantea Rogan es que los seres humanos tienen una curiosidad natural por lo desconocido. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de cuánto ha sido ocultado, ya sea de manera deliberada o simplemente por el paso del tiempo. Por eso estos libros olvidados siguen atrayendo tanto interés. No se trata solo de si son 100% verdaderos, sino de lo que revelan sobre el panorama más amplio. ¿Qué más se ha perdido?